Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el resumen de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. En cuanto a esta obra, no, tiene una forma eh, de narrarlo, porque muchas veces se cambia de personaje del cual están narrando su historia y bueno, a veces genera confusión, pero se trata de comprenderlo y leerlo detenidamente. Bien, la obra comienza cuando Juan Preciado viaja a Comala en busca de su padre. Su padre era Pedro Para, pero él fue para allá a Comala porque su madre le había pedido antes de que él muriera que vaya a buscar a su padre. Cuando estaba en el lecho de su muerte, él apretó su mano de su madre y hasta el final lo acompañó. Y él lo prometió, como vuelvo a repetir, que iría a buscar a su padre, ¿no? Que iría a verlo. Y también ella le había pedido que le exigiera todo lo que les debía, o sea, todo lo que no les había dado en su tiempo, porque desde que se separaron, digamos así, ¿no? Se olvidó por completo de ellos y no había estado presente durante toda la vida de Juan Preciado. Entonces, Juan no pensó cumplir su promesa, no tuvo algunas dudas, pero en una oportunidad él crea esperanzas, ¿no?, sobre su padre y decide ir a Comala. Bueno, el viaje fue un poco difícil porque él no conocía, ¿no? Y se fue así, como un nuevo en ese pueblo, pero empezó a conocer a personas, pero vamos a ver más adelante qué es lo que ocurrió. Entonces, cuando Juan Preciado va de camino a Comala, ya estaba yendo, hacía calor, iba por un camino de montaña, ¿no?, que sube y que baja. Entonces, se encuentra en el camino con un arriero que le guiaba, ¿no?, a él. Entonces, iban conversando y le dijo que el pueblo de Comala, casi ya estaba cerca, y le empezó a describir, ¿no?, ciertos lugares de ahí. Y entonces, ya cuando estaba a la vista y el pueblo, comienza a recordar, ¿no?, las cosas que su madre le contaba acerca de Comala, porque su madre tenía buenos recuerdos, le decía que era algo, algún lugar que era verde y tenía buen ambiente y todo. Entonces el arriero le pregunta, ¿no?, que para qué se está yendo al pueblo de Comala, y él le responde que va a ver a su padre. Entonces el arriero le contesta que a lo mejor su padre se va a alegrar de verlo, y ahí es donde le dice que pues ya había muerto y que hacía tiempo que no lo visitaba. Entonces, luego, ya cuando también le pregunta el nombre de su padre y le dice que se llamaba Pedro Páramo, entonces ahí se da cuenta de que son hermanos, ¿no? Entonces, porque su padre también del arriero era Pedro Páramo. Entonces, le preguntó si lo conoce y el arriero le dice, ¿no?, que era como que tenía un rencor hacia él, y pues como Juan llevaba el retrato de su madre en el bolsillo de su camisa, con la intención de que él tenía era no enseñarle a su padre para que le reconozcan. Entonces el arriero le muestra, ¿no?, desde dónde se extendía la media luna, así también se llama un lugar. Entonces, y también la hacienda de los páramos, ¿no? Y cuando Juan pregunta dónde están los habitantes del pueblo, el arriero le contó, le dice que no había nadie, o sea, pero que su madre le había hablado maravillas del pueblo de Comala. Entonces le dijo que ahí ya no vivía nadie, que de las personas mayormente que estaban ahí ya habían muerto. Y también cuando le preguntó por su padre, ahí también se entera de que su padre ya había muerto muchos años atrás. Pero sin embargo, más adelante que él se encuentra a varias personas que habían muerto, pero sin embargo es como que sus almas estaban con vida y todavía se podían relacionar. Y es como que se le daba un mensaje a las personas que aún vivían.
Entonces vamos siguiendo aquí a ver. Y Juan Preciado llega a Comala y le llama la atención, ¿no? De que todo era muy claro, muy callado, no había bulla, todo era silencio en el pueblo. Entonces, él recuerda, ¿no? Que el pueblo en que vivía, a esa hora, ya las calles estaban llenas de personas, de niños, ¿no? Como un pueblo normal, en alboroto. Y en Comala solo se escuchaba algunos pasos, algunos bullicios, ¿no? Entonces las casas estaban vacías, llenas de monte. Entonces él ve pasar a una mujer que pasó rápidamente, se cruzó, digamos, en su camino, y al momento vuelve a pasar, ¿no? Y ahí es Juan donde entabla una conversación y le pregunta por la casa de doña Eduviges, la señora que él le indicó la dirección, y, y luego Juan siente que aún el pueblo vive, ¿no? Pues como que había presencia todavía de sus almas. Entonces, que antes solo escuchaba silencio, no estaba acostumbrado a él, pero que allí estaba ya lleno de voces. Entonces, él sigue caminando y llega a la casa de doña Eduviges, porque doña Eduviges era la encargada de que lo iba a recoger. Él tocó la puerta, pero se dio cuenta que como la puerta ya hubiera estado abierta. Y una mujer sale y le dice que pase, ¿no? Y entonces Juan ingresa ya a la casa para que ahí se pueda hospedar. Lo lleva a su casa y no le instala en una habitación. Y llega a una habitación, ¿no? Pero vemos que él pregunta por doña Eduviges, porque el arriero el arriero de Comala, le había dicho que pregunte por ella, ¿no? Porque ahí se podía hospedar. Y el arriero se llamaba Abundio, pero Juan no había llegado a escuchar su nombre completo, ¿no? Entonces estaba un poco perdido. Entonces ya la señora Eduviges lo hace pasar a su casa y van caminando, ¿no? Por una serie de habitaciones que eran como oscuras, era como una fila de habitaciones, eh, y él se iba acostumbrando ya a esa oscuridad, pero él veía bultos por todos lados, ¿no? Él veía bultos por todos lados y Eduviges, la señora, le explicaba que eran las pertenencias de las personas que habían estado ahí, ¿no? De posada, y salieron y dejaron ahí sus cosas. Entonces le pregunta a Juan que si era el hijo de Dolores, de Doloritas, ¿no? Porque así se llamaba la madre de Juan, la esposa, digamos, de Pedro Páramo. Y le pregunta y pues él afirma que sí, y ella le dice que su madre le había avisado de que su hijo iba a venir. Entonces, exactamente ese día. Entonces llegan a un cuarto vacío, pues y a Juan le sorprendió, ¿no? Porque ella sabía o ella se comunicaba aún con su madre ya había muerto. Entonces le llegan al cuarto vacío y este cuarto no tenía ni siquiera cama, y Eduviges le dice que al día siguiente le colocaría una cama, que mientras tanto se iba a acostar ahí, porque ella no había tenido tiempo de acomodarla, porque su madre le avisó que iba a llegar, pero un poco tarde. Entonces ya ahí él le dice, ¿no? Que su madre ya había muerto, y pues ella le dice que seguramente ya había muerto, por eso es que cuando le habló su voz se oía débil, se oía, ¿no? Un poco decaída. Y ahí también le cuenta que ellas eran amigas anteriormente y habían hecho la promesa de morir juntas, porque cuando eran jóvenes eran muy cercanas, ¿no? Y también le dijo algo curioso, algo que le causó curiosidad a, a, a Juan. Le dijo que él debió ser su hijo, ¿no? Entonces, él pensó que la señora estaba loca, porque es algo incoherente, ¿no? Pero no importa, se dijo llevar. Entonces,
Eduviges le ofreció algo de comer y él responde que iba a comer más tarde. Pero hubo una historia del por qué él iba a ser el hijo de Eduviges. Porque cuando Dolores se casó con Pedro Páramo, ella iba a pasar una noche con él. Entonces, como eran muy amigas, le pidió que la reemplace Eduviges, porque anteriormente se había hecho como que como algún espiritista, ¿no? Le había dicho que no se podía acostar con algún hombre esa noche. Entonces lo reemplazó Eduviges. Como Eduviges estaba un poco enamorada de Pedro Páramo, ella aceptó sin ningún problema y en la oscuridad él no se podía dar cuenta. Y al amanecer ella salió dejando a Pedro Páramo ahí, ¿no? Entonces ahí luego cambia de una historia, ya termina ahí, digamos que se queda ahí la historia de Pedro Páramo y de Eduviges junto con Juan. Ya cambia la historia de que cuando estaba lloviendo, ¿no? Una señora le pregunta, ¿no?, a su hijo por qué estaba tanto tiempo en el baño, y él estaba ahí porque estaba pensando en Susana, ¿no?, una señorita de la que él se había enamorado. Empezó a tener recuerdos en las lomas verdes, donde jugaban como niños. Entonces la madre, digamos, le grita, ¿no?, por pasar tanto tiempo ahí, y lo mandó a ayudar a la abuela por los quehaceres. Le mandó a desgranar maíz. Entonces el niño obedece, se va con la abuela y ella lo manda a limpiar el molino. Y él le cuenta, ¿no?, que el molino estaba roto y que lo sugiere que deberían comprar uno nuevo. Entonces la abuela está de acuerdo, pero le dice que han quedado sin un centavo. Entonces lo manda a pedirle uno fiado a la tienda, ya luego que pagarían en las cosechas, y también solicitó un cernidor y una podadera. Estas dos máquinas, para que puedan trabajar al salir a la tierra y también pueden hacer sus quehaceres, ¿no? Y al salir su madre le pide que traiga tabeta negra también. Al salir solo llamaron por su nombre Pedro, pero ya estaba lejos y bueno, no escuchó. Y luego se hace de noche y vuelve a llover. El niño seguía pensando en Susana, ¿no? En la casa, dos mujeres estaban rezando. La madre le pregunta por qué él no estaba rezando el novenario, ¿no?, por la muerte de su abuelo, y el niño le contaba que estaba triste, ¿no? Entonces su madre se da la vuelta y apaga la vela en la que estaban alumbrando. Entonces comienza a llorar y sus sollozos se confunden con el sonido de la lluvia, ¿no? Normal. Fue la manera en que él disimulaba su tristeza. Luego ya cambia vuelta en la narración, la historia vuelve a Juan Preciado, porque ya estaba conversando con Eduviges y él le dice que su madre nunca le había hablado, ¿no?, de ella, y que Abundio, el arriero, fue quien la había mandado a la casa de Eduviges. Y ella le dice que, ahí le cuenta, ¿no?, que el arriero era un hombre, era el que llevaba las cartas a los diferentes pueblos, pero un día se quedó sin habla. Porque sufrió un accidente. Entonces Juan se queda preocupado, pensativo, ¿no?, porque él había venido conversando, él había venido normal, charlando, entonces significaba que escuchaba normalmente. Y entonces ahí es donde la señora Eduviges le dice que quizá probablemente no ha sido la misma persona, porque Abundio ya estaba muerto. Y él, a pesar de que se quedó sordo, seguía siendo bueno con los demás. Entonces vuelven a hablar sobre la madre de Juan. Ella le había comentado que un tal Inocencio Osorcio le dijo a su madre una vez que no debía acostarse con ningún hombre, ¿no? Ahí a eso ya le habíamos mencionado anteriormente, ¿no?, porque la luna era brava y toda esa historia. Luego el niño Pedro Páramo sigue pensando, ¿no?, en su amada Susana, y entiende de que nunca volvería a Comala, y ya que odia al pueblo. Y su abuela le encuentra, ¿no?, y le pregunta qué está haciendo, y él le dice que está paseando al niño de Rogelio mientras cuidaba el telégrafo. Y entonces él estaba amargado ya que Rogelio no le paga nada, y la abuela le responde que
es todavía un aprendiz y debería resignarse, ¿no?, a esos tratos hasta que esté en posición de ser el jefe. Entonces, el niño responde con mala actitud, ¿no?, de que él no está para resignarse. Entonces la abuela le dice que le irá mal, ¿no?, con esa actitud de que tenía. ¿No? Y en cuanto al análisis de la obra, vemos, ¿no?, que esta obra, desde el comienzo de la novela, se pudo ver de que era como historias que cambiaban prácticamente demasiado rápido. Entonces, no estaban narrados estos hechos de manera cronológicamente, ni con un orden, ¿no? Entonces, qué es lo que pasó primero, qué es lo que pasó al final. Entonces, está como para que podamos entender. Era como un tipo de narración intercalado, ¿no? Entonces, el narrador presenta, ¿no?, esta estructura durante toda la novela, y así va retomando, ¿no?, el orden cronológico de la historia de Juan y del pequeño Pedro Páramo, ¿no? Entonces, ha sido una obra muy llamativa, ¿no?, por los hechos que ha ocurrido, por todo la historia que nos ha contado el autor Juan Rulfo. Bueno, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias.